Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a continuar hablando aspectos generales acerca del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. Si nos fijamos cómo están escritos los 10 mandamientos, vamos a encontrar que de esos 10 mandamientos hay 8 que comienzan de forma negativa, menos el cuarto mandamiento y el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Los otros comienzan diciendo no, no dioses ajenos, no imágenes, no en nombre de Dios en vano, no es al adulterio, no robar, no la mentira, no la codicia, no la envidia. Y esta forma en que Dios presenta la ley, en la forma que está escrita, nos señala algo que tiene que ver con el ser humano, con nosotros los hombres. Hay algo que tiene que ver con nosotros los hombres. También creo que es bueno que aquí digamos otra cosa, que en otros temas donde ya he hablado de la ley, lo menciono. Aquí lo vuelvo a repetir. La Biblia está escrita en forma humana para que los seres humanos la podamos entender. Está de acuerdo con las vivencias humanas. Y la ley de Dios también está escrita en una forma para que los seres humanos la podamos entender, podamos comprender, porque la ley de los 10 mandamientos, el decálogo, la ley de Dios, no es de origen terrenal, no fue escrita o promulgada por Dios en el idioma español o en ningún otro idioma del ser humano. La forma en que Dios expresa su ley está de acuerdo a principios que nos enseña qué tipo de vida, qué conducta, qué prácticas deben tener los hijos de Dios donde no hay pecado, porque la ley existía cuando Dios creó este mundo y el pecado no había entrado. De eso ya hemos hablado, lo hemos analizado, y mientras que este mundo de pecado exista, la ley de Dios también existe, pero ¿cómo está expresado en el cielo? ¿Cómo está, no digo escrita, porque nosotros no sabemos cómo son las cosas en el paraíso de Dios? No sabemos, lo que sí sabemos es que cuando Dios creó este mundo, estuvo mucho tiempo sin que las personas necesitaran leer o escribir las cosas para después recordarlas, porque el escribir las cosas es para que no se olviden y la capacidad mental que Dios le dio al hombre cuando lo creó fue tal que el hombre no tenía necesidad de escribir nada para recordar las cosas, porque su memoria, su cerebro, estaba a la plenitud con que Dios lo creó. Y en algún momento nosotros vamos a estudiar un poco acerca del cerebro humano, no como temas bíblicos, sino como cosas de la creación, como cosas de la naturaleza. Pero para el ser humano,
para la condición de vida del ser humano, la ley se escribe de tal manera para que el ser humano pecador sepa cómo actuar para estar en armonía con Dios. Y en ese sentido, en el idioma español, que es que estamos hablando, es el que yo conozco, sé algunas cosas de otros idiomas, pero no puedo decir que sepa otros idiomas. El que conozco es el español. En el idioma español está escrito de esta manera, pero al fin los idiomas humanos todos dicen lo mismo, pero con culturas distintas, con ambientes distintos, eh, aunque el sonido es distinto, expresan las mismas leyes, los mismos sentimientos, las mismas cosas. ¿Por qué la ley está escrita así? Se podría decir que esos no, lo que en realidad quiere decir sí. Por ejemplo, no tengas dioses ajenos, no tengas otro Dios, es no tener Dios ajeno. Pero si lo vamos a trasladar para que diga que sí, tendría que ser solamente adora a Dios, no dioses ajenos, adora al verdadero Dios. Pero está escrita en la ley de Dios en una forma negativa porque tiene que ver con el ser humano y la experiencia que los seres humanos vivimos. La experiencia del ser humano es que tenemos una naturaleza pecadora. Al tener una naturaleza pecadora, la inclinación natural del hombre pecador es en contra de la voluntad de Dios, porque la naturaleza pecadora es natural no estar en armonía con Dios, no estar en paz con Dios, porque es la inclinación del ser humano. Cuando Adán fue creado, no tenía, Adán y su esposa, no tenían ellos una inclinación al pecado. Pero cuando el mal entró, cuando el pecado entró, entonces el ser humano fue esclavo de Satanás y fue esclavo de esa naturaleza que lo lleva al mal. En la Biblia hay escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que fue el que guió a los profetas para escribir, unas cosas más fáciles de entender, otras más difíciles de entender, pero todos escritos de una manera para que la naturaleza pecadora estuviera sujeta a la voluntad de Dios. Y para eso se requiere una acción. En los textos que vamos a leer ahora, vamos a encontrar esto que estamos diciendo. Primera lectura que ya leímos en tema anterior, tema el pasado, el tema anterior o el otro, hablamos de esto, pero vamos a volverlo a repetir aquí para aclarar lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Dice, realmente no entiendo lo que me pasa. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Realmente no entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice
Bueno, tengo un problema. Lo que yo quiero hacer, lo que me satisface hacer, no tengo la disposición natural para hacerlo. Y sin darme cuenta, lo que yo no quiero hacer, ya lo estoy haciendo. No hago lo que quiero y lo que aborrezco, eso hago. Entonces sigue diciendo, y al hacer lo que no quiero, pruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Al hacer lo que no quiere, ¿por qué aprueba que la ley es buena? Porque la ley no es el problema. El problema es la naturaleza pecadora del hombre. Si yo no quiero pecar, si no quiero hacer una cosa de acuerdo con que esté en contra de la voluntad de Dios, y de pronto me descubro que lo estoy haciendo, y digo de pronto me descubro porque estas cosas primero se hacen en el cerebro, en los pensamientos. Cuando uno viene a darse cuenta, sus pensamientos no nos están, nuestros pensamientos no nos llevan al bien, nos llevan al mal por la naturaleza pecadora. La ley de Dios, que es santa, que es justa, que es buena, es el trasunto del carácter de Dios, que es la expresión del amor de Dios, es bueno. Es buena porque cuando yo hago lo que no quiero, ya yo estoy diciendo lo bueno es lo que no estoy haciendo, o sea, la ley. Y entonces hay una lucha en la persona para poder hacer la voluntad de Dios. Esto le pasaba al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo tenía su forma natural de escribir y decir las cosas. Era un hombre de un conocimiento grandísimo, de una capacidad intelectual tremenda, y su forma de hablar era la forma de hablar de un profesional, de una persona con una capacidad para pensar tremenda. Por eso a veces sus escritos cuestan trabajo, hay que ponerle atención. Este mismo que estamos usando aquí, esto que estamos señalando, otro que vamos a ver después en Timoteo, necesita una atención, pero Dios permitió que se escribiera así porque en el mundo los hijos de Dios somos personas con una gama de mente, de cerebro, una capacidad, un conocimiento eh, distinto uno de otro. Y dentro de las leyes de la docencia, cuando se va a enseñar, un profesor tiene que darse cuenta que cuando está con sus alumnos, cómo es que ellos aprenden mejor las cosas. Hay algunos que las memorizan y es su mejor forma. Hay otros que las razonan. Hay algunos que les es más fácil hacer mezclas. Digamos, usted le va a hacer un examen y le va a hacer preguntas, deja espacio en blanco para que ellos llenen con la palabra que falta. Es una manera. Otra pregunta es, desarrolle el tema porque les es fácil desarrollar un tema. Otra pregunta es responder a una pregunta con sí o con no, o responder con un razonamiento. Y para enseñar o para calificar lo que uno enseña, tiene que estar en armonía o debe estar en armonía con la forma en que la persona aprende. Y en un aula donde se reúnen tantos alumnos, pues el profesor tiene que tener la capacidad de adaptar su enseñanza a los alumnos que tienen presente, para que estén en igualdad de condiciones, para que cada uno pueda ver en lo que se le está diciendo
la mejor manera de aprender. La Biblia, que está inspirada por el Espíritu Santo, que está dada por Dios, está escrita de una manera para que los seres humanos la podamos entender. A algunos les es más fácil una historia, otros les es más fácil un razonamiento. De acuerdo a las variadas capacidades del cerebro humano, Dios da su palabra y así se pueden entender mejor. El apóstol Pablo escribió y escribió como él escribió. Ahora nosotros, al estar hablando de la ley de Dios y estar analizando esto, por qué mayormente los versículos o los mandamientos de la ley de Dios comienzan diciéndonos, sencillamente porque la tendencia del ser humano pecadora es actuar en contra de la voluntad de Dios. Y entonces Dios le dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, porque lo opuesto es la voluntad de Dios. Cuando Pablo trataba de hacer algo y él veía que no le era fácil y que de pronto lo que no quería lo estaba haciendo, él llega a la conclusión, la ley es buena, el problema soy yo, que tengo la naturaleza pecadora y entonces buscar la solución al problema que uno tiene, no con la ley, sino con la situación que uno tiene para actuar de acuerdo con la bondad o el deseo de Dios para todos los seres humanos, que es que el ser humano y Dios puedan estar en armonía. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado y habita en mí. Una forma de decir, el que está obrando no es, no soy yo conscientemente, sino que como soy pecador, el pecado que obra en mí, mi naturaleza pecadora, me lleva a actuar de esta manera que no está buena. Y dice Pablo además, sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Pablo reconoce su naturaleza pecadora, pero no es que su escrito esté diciendo que él reconozca que en su carne, que en nuestro cuerpo, sea natural hacer el bien, porque lo natural para ser el ser humano pecador es estar en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, sé que en mí, esto en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Reconoce su lucha. Cuando estudiamos la ley de Dios, nos damos cuenta de esta lucha. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, porque nuestra tendencia es hacer lo incorrecto. Y como que queremos hacer la voluntad de Dios y para esto nos cuesta entender y practicar lo que entendemos, nos cuesta, entonces tenemos que tener cuidado. Uno puede encontrarse en la vida personas, eh, puede no, nos encontramos en la vida personas que pueden tener tendencia de una manera o tendencia de otra manera. Una forma de expresarse de los seres humanos es que cuando ve a otra persona actuando, pero está actuando de acuerdo como es esa persona en su naturaleza, uno puede ver que esa persona está haciendo cosas que a uno le parece que no están bien. Y como que a uno le parece que no están bien, hay personas que entonces señalan, fulano o fulana no están haciendo bien, porque están haciendo las cosas contrarias a lo que yo razono que debe ser.
Y si a eso uno le pone el, voy a decir así, el condimento de juzgar, está haciendo mal por esto, esto y esto, y ya lo juzga, nos metemos en problemas los seres humanos. Podemos caer en la crítica y en juzgar a los demás, que eso no es bueno. Por eso en la Biblia Dios aconseja, y esto lo vamos a repetir más de una vez, y ya lo he dicho, Dios aconseja que oremos unos por otros, que nos ayudemos y nos alentemos unos a otros, que vayamos a las reuniones de la iglesia cuando se puedan porque nos animamos unos a otros, pero que no nos juzguemos, porque Dios no nos ha puesto como jueces. Y cuando uno ve que hay algo que no está de acuerdo a lo que nos parece correcto, pero muchas veces uno ve algo que está hecho en forma incorrecta, indiscutiblemente está hecho en forma incorrecta, pues Dios no nos ha puesto de juez tampoco a nosotros. Dios, que es el Padre, es el principal, todo el juicio lo da a Cristo y Cristo es el juez porque Cristo sabe cómo es cada persona y es un juez justo, pero nosotros no podemos ser justos porque si somos pecadores y nos cuesta trabajo hacer el bien, si nos ponemos a juzgar a otra persona pecador, entonces estamos en un problema. Y la ley está escrita de una manera donde la necesitamos así para luchar, para llegar al momento en que estemos haciendo la voluntad de Dios como debe hacerse. Creo que ya que entré en esta temática que tiene que ver con lo que estamos hablando, lo más sensato es que cuando un hijo de Dios veamos que otro hijo de Dios está haciendo algo que no nos parece bien, tenemos dos opciones: orar por esa persona y no meternos con ella, orar por la persona para que cambie, para que Dios le ayude, para que venza el defecto que tiene. Pero si lo que está haciendo es algo que uno ve que está afectando a mucha gente, que está afectando a la iglesia de Dios, que está afectando a la manera en que el Hijo de Dios debe vivir para honrar a Dios, lo mejor que puede hacer entonces, sin tomar el sitial de juez, de alguna manera directa, hablar con la persona que uno entiende que está haciendo mal y decirle lo que uno entiende y el cambio que debe hacer la persona. Pero como que es difícil para un hijo de Dios hacer las cosas como Dios quiere, si nos es difícil guardar la ley de Dios como se debe guardar, porque hay una lucha interna esta que el apóstol Pablo presenta aquí, entonces lo más sabio es que si el que está haciendo lo incorrecto es alguien que perjudica a la iglesia con su incorrección, con su forma no correcta de actuar, que uno redoble la oración por esa persona. Y en lo que esté al alcance de uno, como un hermano que quiere que el otro haga las cosas correctas, trate de hablarle, de hacerle eh, llegar nuestra idea, nuestro concepto, para que las cosas mejoren. Si el que está actuando mal, por ejemplo, es un dirigente de la Iglesia de Dios, que su influencia abarca a muchas más personas porque es líder dentro de la iglesia y yo veo que está actuando mal y veo que eso puede hacer daño a la iglesia, tengo que redoblar mi oración por esa persona
y de alguna manera hacerme escuchar, pero hacerme escuchar no como el juez que va a criticar lo que otro hace, sino como el hermano que está tratando de que su hermano haga lo correcto y que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y en la Biblia dice, en Romanos 8:26, que a veces no sabemos nosotros hacer las cosas como conviene, pedir como conviene. Y entonces el Espíritu Santo nos ayuda y hace que nuestra petición, que nuestra oración esté en la forma correcta. Pero cuando una persona hace mal y yo critico a esa persona públicamente, hay dos males. El mal que la persona está haciendo, más la crítica mía. Cuando una persona, sea líder de la iglesia o no, está haciendo algo que daña a la iglesia y yo me vuelvo juez de ella, entonces hay dos males, el mal de esa persona y el mal mío como juez. Y estamos en el camino de la vida y hemos visto y estamos viendo y vamos a seguir viendo que el camino de la vida para el Hijo de Dios es el camino de la santidad que nos lleva a la vida. Y ese es el camino de guardar la ley de Dios, donde debemos amar a Dios sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces nuestra necesidad es ponernos en las manos de Dios, porque Dios al fin dirige a su iglesia, Dios dirige todas las cosas y finalmente Dios no va a permitir, nunca Dios va a permitir que el diablo destruya la iglesia y que la iglesia termine en mal. Si algo queda claro en la Biblia es que el bien va a triunfar y que Dios va a triunfar. En la misma historia del pueblo de Israel, que hemos hablado de ella bastante en nuestros temas y continuaremos haciendo, vamos a encontrar que el pueblo de Israel vivió en rebeliones contra Dios, haciendo las cosas incorrectas contra Dios, pero todo el que hizo lo malo pagó la consecuencia y al fin los que hicieron lo que Dios dijo salieron vencedores. Aún en el caso de Moisés, me estoy extendiendo en esto porque al entrar en este detalle que estamos, es la situación del ser humano. El mismo Moisés, que estuvo dispuesto a pedirle a Dios que lo rayera de su libro, si el pueblo de Israel no tenía salvación, no podía vencer al mal, Moisés prefería perderse y que el pueblo se salvara. Ese hombre que hizo esto, llegó un momento por la crítica del pueblo de Israel, por el ataque del pueblo de Israel, por la forma incorrecta en que actuaron, que se desesperó, perdió el control y cuando Dios le dijo, háblale a la piedra, lo que hizo fue darle dos golpes. Y Moisés pecó y aunque rogó y le pidió a Dios pasar a Canaán, no pudo pasar porque pagó el precio de, de haber perdido el control y haber actuado en una forma que deshonró a Dios. Pero como que él se arrepintió y como él al fin, aunque hizo lo malo, fue fiel a Dios hasta el último momento de su vida, Moisés muere de acuerdo con la sentencia que Dios le había puesto, pero antes Dios le enseñó en una visión todo lo que había en Canaán y cómo era Canaán. Y después de muerto Moisés, Dios lo resucita. Y cuando nos encontramos con Jesús en el monte de la transfiguración, allí estaba Moisés
en Canaán, con Jesús, en el momento en que iba a dar su vida por salvar a la humanidad. Y Moisés ayudó a Jesús en esto. Y vino Elías, que fue trasladado vivo al cielo, pero que también tuvo su lucha y su desaliento. Y esto nos enseña esta lección. El bien va a triunfar, como triunfó Elías y como triunfó Moisés. El bien, el plan de la redención, no va a triunfar por lo que nosotros juzguemos, critiquemos o digamos, sino por lo que el pueblo de Dios vivamos en las manos de Dios y oremos unos por otros. Finalmente, ningún hijo de Dios se va a perder. Finalmente, la iglesia no va a ser destruida. La iglesia va a ser victoriosa. Pero en esta lucha que el apóstol Pablo tiene, que trato de hacer lo bueno y no puedo, y cuando vengo a ver, hice lo que no quería hacer, demuestro que la ley de Dios es correcta y el que tiene el problema soy yo. Necesito encontrar el remedio. Y ese remedio lo vamos a señalar en nuestros temas. En este tema me he extendido un poco explicando algunas cosas. No quiero alargarlo mucho. Por lo tanto, lo dejamos aquí donde está, hasta donde hemos llegado, y aquí mismo en el tema que inmediatamente vamos a grabar, vamos a continuar con lo que estamos trayendo. Pero recordemos esto, entre las cosas que nosotros hacemos y que no queremos hacer es dañar a otra persona, es desalentar a un hermano de la iglesia, es hacer algo que sea para mal de la iglesia. Eso ningún hijo de Dios queremos hacerlo. ¿Qué nos toca entonces? En vez de estar detrás del defecto ajeno, en vez de compartir con otras personas nuestro criterio de lo mal que otro está haciendo, porque entonces quizás no nos dañemos nosotros, pero podemos dañar a la otra persona porque no tenga nuestra misma madurez. ¿Te has fijado cómo este líder o este pastor o esta otra persona o este hermano hace esto, esto y esto que está incorrecto? Hay dos cosas incorrectas entonces, lo malo del hermano y lo que yo estoy diciendo, que es distinto a decirle al hermano que está fallando, mira mi hermano, si es que está a nuestro alcance, mira mi hermano, está fallando en esto, pero antes de decirle está fallando, ten cuidado con esto, vamos a orar para que Dios obre. Pero si yo lo que hago es ayudar a publicar el mal que está haciendo otra persona, no importa que sea cierto que lo haga, porque el mal es mal, pero ese mal que el líder de la iglesia, mire, voy a ponerlo de una manera donde no creo que sea así. La iglesia adventista, nuestra iglesia, tiene un presidente mundial. Ese presidente está ahí. Y Dios tiene que trabajar con ese presidente. Digo tiene, no porque yo esté diciendo que Dios tiene que hacer, porque yo pienso, no es por eso, yo digo tiene en el sentido de que como que es el líder de mayor influencia en la iglesia, lo que ese hombre haga o deje de hacer afecta más a la iglesia que lo que yo voy a hacer. Aun cuando el líder esté haciendo lo incorrecto, como lo hizo Moisés, que era el líder e hizo lo incorrecto, lo mal que se haga, hay que responder, hay que pagar el precio, pero de eso se encarga Dios. Lo que yo esté haciendo ahora mismo en esta grabación, estoy hablando de la ley de Dios y que me he metido en un terreno espinoso, porque eso nos pasa a los que luchamos contra el pecado. Yo no gano nada con ayudar a publicar que esta persona, aquella o la otra,
con mayor o menor influencia en la iglesia, está haciendo y estoy juzgando. Y digo, bueno, yo hago esto porque si no, no tengo interés por la iglesia, si no estoy cooperando con el mal, no, cooperamos con el mal cuando lo esparcimos, cuando regamos, cuando decimos, cuando juzgamos. El papel que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos es actuar de acuerdo en el camino de la santidad, que es el camino de los mandamientos de Dios, y orar unos por otros para que nuestra influencia sea de la mejor manera posible, sea de acuerdo con la voluntad de Dios, pero con una cosa fija en la mente, fija ahí en la mente. La iglesia no va a ser destruida jamás. La iglesia finalmente va a triunfar, aunque esa iglesia sean dos personas. Cristo hubiera venido a salvar a una sola persona. Esa es la iglesia de Dios. Los que no hacen la voluntad de Dios, no es iglesia de Dios. Finalmente Dios no va a permitir que la maldad triunfe sobre la iglesia. Los hijos de Dios debemos estar unánimes, ayudándonos unos a otros, orando los unos por los otros, luchando para que Dios nos ayude a guardar los mandamientos de Dios y ser fieles a Dios. Esa es nuestra tarea. Dios nos ayude para que podamos alcanzarla. Dejo el tema hasta aquí, ahora sí, hasta aquí. Eh, Comparte este tema con otra persona para que también pueda ser ayudada. En nuestro próximo tema nos encontramos.